Muy buenas tardes. Les voy a narrar la obra El libro de la selva, de Rudyard Kipling. Esta obra inicia en las colinas de Sione, eso de las 7 de la tarde, cuando Papá Lobo se despertaba de una siesta y se dirigía a cazar un gamo. Pero de repente llega un chacal llamado Tabaqui. Este chacal era conocido por ser chismoso y solamente se alimentaba de los desperdicios de los demás animales. Al llegar Tabaqui, le pregunta a Papá Lobo si tenía algún desperdicio para que él se pudiera alimentar, el cual Papá Lobo le indicó que buscara dentro de su cueva. Al ingresar Tabaqui dentro de la cueva de los lobos, ve a Mamá Lobo, llamado Raksha, y Tabaqui les informa a Papá Lobo y a Mamá Lobo que Shere Khan iba a cazar por sus territorios, el cual Mamá Lobo y Papá Lobo se asustan, porque no era posible que un tigre que era cojo cazara dentro de los territorios de los lobos. Después de informar Tabaqui esa noticia, visualizan Papá y Mamá Lobo que algo bajaba por las colinas y ellos se prepararon para atacarlo, pero al visualizar mejor vieron que era un cachorro humano, el cual este cachorro humano ingresó dentro de la cueva y se acurrucó dentro de la cueva con sus 4 cachorros. Después de esto, Mamá Lobo y Papá Lobo se enternecieron, en el cual no lo hicieron nada al cachorro humano. Y Mamá Lobo lo nombró al cachorro humano como Mowgli, que significa rana. Después de esto, Tabaqui se dirigió a informarle a Shere Khan lo sucedido, el cual molesto Shere Khan ingresó a la cueva de Papá Lobo y Mamá Lobo exigiendo al cachorro humano que le pertenecía, pero Papá Lobo y Mamá Lobo lo enfrentaron y Shere Khan tuvo miedo porque no estaba en sus territorios y estaba en desventaja, por lo cual Shere Khan decide retirarse, pero antes les informa que ese cachorro humano tarde o temprano iba a terminar en sus garras. Después de algunos días, cuando los cachorros empezaron a caminar, Papá Lobo y Mamá Lobo los llevaron a la asamblea de la roca, donde se encontraban toda la manada, más de 40 lobos y el líder Akela. Por lo cual Mamá Loba presentó a Mowgli ante la manada, pero Akela dijo que ese cachorro humano, para ser aceptado, tenían que abogar por él 2 animales que no fueran de su familia, por lo cual apareció un oso pardo llamado Balú, que era el encargado de educar a los cachorros y enseñarles la ley de la selva. Y también abogó por Mowgli una pantera llamada Bagheera. La pantera ofreció un toro que recién había cazado, que se encontraba a algunos kilómetros de ahí, por lo cual la manada de lobos aceptó que Mowgli perteneciera dentro de su círculo de lobos. También se narra que en una ocasión Bagheera y Balú discutieron porque Balú le dio un manazo a Mowgli porque lo desobedeció. Le dijo que no se relacione con los Vanderlok, que eran los monos. Estos monos no seguían la ley de la selva y eran muy distraídos. Mientras Balú y Bagheera discutían, los Vanderlok secuestraron a Mowgli y Balú y Bagheera no podían hacer nada, por lo cual pidieron la ayuda de Kaa, que era una serpiente pitón de más de 9 metros. Entonces Kaa aceptó ayudar a Balú y Bagheera, porque sabía que al encontrar a Mowgli se iba a dar un gran banquete con los monos.
pero primero tenían que ubicarlo donde se encontraba Mowgli, por lo cual pidieron la ayuda de Chil, que era un ave. Al ubicarlos y llegar en donde se encontraba Mowgli, empezaron a pelear Bagheera y Baloo con los monos. Pero al verse derrotados Baloo y Bagheera, entró en escena Kaa, que al momento que los monos visualizaron a Kaa, se quedaron petrificados porque sabían que era su fin. Entonces Kaa empezó a luchar con los monos y empezó a comerse a uno tras otro. Y entonces Baloo y Bagheera rescataron a Mowgli, que estaba encerrado en una celda. Al ser rescatado Mowgli, pidió disculpas a Baloo y a Bagheera por desobedecerlos. Y también Mowgli vio asustado cómo Kaa, la serpiente pitón, devoraba a los monos. También se narra que pasaron los años y Akela se volvía más viejo, por lo cual Shere Khan empezaba a hacerse amigo de los demás lobos y diseñaron un plan para sacar a Akela del liderato de los lobos. El plan era que Akela se enfrentara con un gamo, el cual Akela perdió. Enterado de esto, Bagheera, la pantera, le indicó a Mowgli que buscara la flor roja, que era el fuego. Y Mowgli se dirigió a la aldea de los humanos para robarse la flor roja, y así fue. Y después organizaron una asamblea de la roca, en la cual se encontraban todos los lobos, Shere Khan y Akela. Y en esa ocasión iban a matar a Akela para que Shere Khan tomara el liderato de los lobos. Pero Mowgli llegó con la flor roja y lo lanzó en medio de todos los lobos, en lo cual los lobos sintieron temor por Mowgli, y Shere Khan también sintió mucho temor por Mowgli, por lo cual Mowgli aceptó su destierro de la manada de lobos, pero a cambio pidió que perdonara la vida de Akela, y así fue. Mowgli se despidió de su familia de lobos, de Baloo y de Bagheera, y se fue a la aldea de los humanos. Después de esto, Mowgli se dirigió a la aldea de los humanos, el cual, al llegar, las personas los tenían miedo. Llamaron al cura y el cura entregó a Mowgli a Mesua, que era una mujer que había perdido a su hijo. Mesua llamó a Mowgli Nato. Mowgli aprendió todas los saberes, las actividades que realizaban los humanos. Su actividad principal era de pastor de bueyes y búfalos. Mowgli, al ser aceptado en la aldea, ya podía asistir a las reuniones que se hacían todas las noches en la aldea. En una de estas reuniones estaba Buldeo, que era el cazador de la aldea, y contó que había un tigre que tenía dentro de él un espíritu de una persona maligna, por así decirlo. Pero Mowgli dijo que esto no era cierto. Y bueno, y se enfrentaron una discusión entre Mowgli y Buldeo. Luego de esto, cuando Mowgli realizaba sus actividades diarias de pastoreo de toros, lo visitó su hermano lobo, hermano gris, y le informó a Mowgli de que Shere Khan quería matar a Mowgli. Y Mowgli diseñó un plan para asesinar a Shere Khan con ayuda de hermano gris y Akela, el cual, ya planeado, se dirigieron en busca de Shere Khan, el cual encontraron al lado de un río porque ya había comido. Mowgli lo entretuvo y en el plan le dijo a hermano gris y Akela que separaran el ganado en 2 francos y así aplastaran y mataran a Shere Khan, y así fue. Mataron a Shere Khan. Luego Mowgli, que ya tenía los instrumentos de los humanos, agarró su cuchillo y empezó a despellejar a Shere Khan.
Y en ese momento llegó Burdeo, que lo recriminó porque llevó al rebaño de toros afuera de los límites de la aldea, y le pidió que le diera la cabeza de Shere Khan, porque había una recompensa quien matara a Shere Khan, por lo cual Mowgli se rehusó y dijo que Akela atacara a Burdeo, y Burdeo sintió temor y pidió a Mowgli que lo dejaran libre, y así fue. Dejaron libre a Burdeo, y Burdeo fue a la aldea a decir que Mowgli era un hechicero que hablaba con los animales. Después de esto, Mowgli se dirigió a la aldea de los humanos, pero Mesúa le indicó que se alejaran porque lo querían matar, que lo habían acusado de ser un hechicero. Por lo cual Mowgli, triste, se dirigió a la selva, a la manada de los lobos. Por lo cual se dirigió a la asamblea de la roca, donde estaban todos los lobos, y en medio estaba Mowgli y Akela, y bajo de ellos estaba la piel de Shere Khan. Por lo cual los lobos le tuvieron respeto a Mowgli por la hazaña que había realizado. Luego de esto, aceptaron nuevamente a Akela como líder de la manada, y a Mowgli también lo aceptaron dentro de la manada. Después se narra que pasaron algunos años, ¿sí? Ya Mowgli tenía 15, 17 años, y Akela se volvió muy viejo, y buscaron un nuevo líder, y el líder era Fao, que era hijo de Faola. Faola era la mano derecha de Akela en algunos años atrás. Fao se volvió el líder de todos los lobos, y en alguna ocasión apareció un lobo flaco y herido llamado Guantola. Guantola era un lobo que había escapado de la muerte de los perros jarros. Los perros jarros mataron a su esposa y a sus hijos, y pidió a Mowgli que lo ayudara a vengarse, y Mowgli accedió y organizaron un plan. Pero primero Mowgli pidió la ayuda de Kaa, que Mowgli lo consideraba como una serpiente muy sabia. Y Kaa le dijo que formara un plan. El plan era que Mowgli se lanzara por una catarata, y detrás de él se iban a lanzar los perros jarros. Y así fue. Pero al momento de lanzarse, Mowgli fue atrapado por Kaa, y así murieron gran cantidad de perros jarros. Pero algunos sobrevivieron, y empezó una lucha entre los lobos y los perros jarros, pero al final ganaron los lobos. Pero en esa batalla salió muy mal herido Akela, y Akela sabía que iba a morir. Pero antes de morir le dijo a Mowgli que regresara con los humanos, que ya había cumplido su deuda con ellos. También se narra que al llegar la primavera, Mowgli estaba muy cansado, ya no tenía ganas de cazar, se sentía mal, por lo cual decidió dirigirse hacia el norte para cazar, por lo cual pidió la compañía de sus hermanos lobos, pero nadie le hizo caso, por lo cual se dirigió solo hacia el norte, y en ese trayecto sentía que iba a morir, pensaba que estaba envenenado. Y mientras caminaba, visualizó una luz que era la flor roja. Al llegar a ese lugar encontró una casa, y en esa casa estaba Mesúa, que ya estaba anciana. Y Mowgli se presentó porque Mesúa lo desconocía. Entonces Mesúa lo aceptó y vivió en su casa. Y en ese tiempo Mowgli recibió la visita de Hermano Gris,
el cual le indicó por qué se había retirado de la manada y de la selva, y Mowgli le indicó que él llamó a sus hermanos para que lo acompañaran, pero nadie le hizo caso. Entonces Mowgli se dirigió nuevamente a la selva, pero esta vez para despedirse definitivamente de sus amigos. Se despidió de Baloo y Baloo le indicó que cuando él los necesitara, ellos estarían ahí. Se despidió también de Bagheera y de sus hermanos lobos, y Mowgli se dirigió a vivir con los humanos. Y bien, así llegamos al fin de esta obra. Gracias.